revisión, pues, de el pleito a varias bandas, ¿no? El choque a varias bandas que va provocando el COVID-19. Comenzó con los sanitarios, siguió con lo económico y en todo el mundo, ¿eh? Está generando también carambolas en lo político. No podíamos ser la excepción. Y claramente el Consejo Coordinador Empresarial, pues en su posicionamiento de ayer y de hoy, marca un reclamo fuerte al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo dice, por lo pronto no voy a ceder. Tengo a dos analistas, la verdad que respeto enormemente, con una mirada aguda, siempre con una visión aguda y con fuerza, elocuencia a la hora de argumentar. Está con nosotros Genaro Lozano, me da mucho gusto contar con él aquí en La Octava, y está Abraham Mendieta de nuevo en este espacio. Así es que déjenme saludarles. Buena tarde a ambos, bienvenidos a La Octava. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Buenas tardes, Abraham. Pues miren... Hola, Ricardo. Gracias por la invitación. Muy feliz de tenerse acá. Pues déjenme comienzo con la primera. Tengo una duda, y quizá es casi una duda sobre el estilo personal de negociar del presidente López Obrador. ¿Realmente no está dispuesto a concederle al Consejo Coordinador Empresarial y al sector empresarial lo que le están pidiendo? ¿O se está situando en una posición de fuerza para una mejor negociación a favor del gobierno? No estoy seguro cuál de las dos cosas están sucediendo. Solamente alcanzo a ver la tirantez, el pleito entre la ciudad política y la ciudad económica, pero intuyo que hay algo más y quizá ustedes tengan mejor intuición que yo y me puedan decir qué es lo que estaría detrás de los telones. Abraham. Bueno, a ver, si quieres empiezo yo. Adelante, Genaro. La verdad, querido Ricardo, no veo tu intuición, pues yo me sumo a ella también. Esperaría que el presidente López Obrador esté tratando de tener una mejor entrada para negociar con los empresarios, pero en efecto sí se empieza a ver ya digamos, un pleito entre el poder económico y el poder político respecto al manejo de esta crisis, y un pleito que no beneficia en absoluto a nadie. Yo veo a un presidente que ha estado muy disciplinado en su mensaje, digamos, en tratar de darle a entender al país que él, frente a esta crisis, va a seguir instrumentando las políticas que ya había instrumentado, por las cuales muy al inicio de la pandemia incluso la Organización Mundial de la Salud había dicho que estaban bien, el aplicar programas de apoyo sociales y apoyos económicos directos a las personas que menos tienen. Pero creo que ya estamos en otro momento de la pandemia, creo que ya estamos en otro momento también de esta crisis, Ricardo, en donde no solamente ya hay un pleito con la clase, con el 1%, digamos, de este país, o con una parte del 1% que no forma parte de ese consejo de empresarios que asesora al presidente y que están cercanos a él con contratos, sino de otra parte también que en efecto quisiera saber cuál va a ser el plan de reactivación económica que todavía nos debe el presidente. Había dicho la semana pasada que iba a presentar el domingo pasado más que un informe, que fue lo que acabó presentando, un paquete de medidas económicas para reactivar la economía que no vimos, un paquete que iba a ayudar a hacer que las personas de clase media, las personas también que tienen las pequeñas y medianas empresas pudieran salir de esta pandemia, de dar un poco de esperanza. Y lo que vimos, y en ese sentido el mensaje de Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, es que se le cerraron las puertas a la iniciativa privada. A mí sí me preocupa un poco, Ricardo, ver que el presidente está, digamos, en modo de piloto automático, como si no estuviese pasando realmente una crisis de dimensiones mayúsculas, como si no estuviéramos pensando que el año 2020 vamos a ver una caída muy fuerte de la economía, pérdidas de empleos por todos lados. Hay estimados de 7% de los empleos globales se van a perder, y en México va a ser incluso todavía peor. Y si le sumas a eso también la polarización que hay, por supuesto, con los mismos partidos políticos, con los gobernadores de los estados, con el mismo presidente y en las redes sociales, pues digamos que hay un caldo de cultivo perfecto para que esta crisis no sea tan llevadera y para que al contrario estemos enfrascados en una pelea inútil. Abraham Mendieta. Sí. Disculpen que escuchaba mal al principio. Yo creo que en cualquier democracia contemporánea es fundamental entender que esa tensión entre los distintos poderes, ya no del Estado, sino de la sociedad, es normal y es incluso inexorablemente positiva por su potencialidad creadora. Sí creo verdaderamente que esas tensiones con los altos cargos del poder económico en México, con los altos representantes del poder económico en México, no son novedad.
forman parte de la contradicción inexorable que tiene que haber entre un Estado que se dedica a velar por la totalidad del interés público de la ciudadanía de un país y el sector empresarial que tiene que pensar, y lo hace bien en ello, en sus intereses concretos, ya sea a la hora de producir, a la hora de distribuir su producto o a la hora de generar y distribuir el empleo. Creo verdaderamente que la tensión que puede haber entre el poder económico y el poder político es sana. Preocupante sería que, como en otros momentos de la historia política de México, todos se pusieran de acuerdito en una mesa, en el reservado de un restaurante y no hubiera este tipo de diferencias ni de tensiones, ¿no? Y fueran las altas cúpulas empresariales y el Estado contra las mayorías sociales. Eso sí me preocuparía. No me preocupa que haya tensiones entre el empresariado que quiere sacar adelante su iniciativa privada, y está bien, y está genial, y el Estado que tiene la obligación de velar por el interés colectivo de los ciudadanos. Reitero, esa separación de la que se hablaba del poder político y del poder económico no implica descoordinación, no implica enemistad, implica simple y llanamente que tienen objetivos distintos como poderes distintos que son el poder del Estado, de un poder legítimo democráticamente electo, y el poder de las grandes empresas económicas es un poder que tiende inexorablemente a la acumulación y que no es democrático y que tiene que tener su espacio en la sociedad. Pero yo ahí priorizaría las autoridades sanitarias, el papel del Estado y, reitero, no me preocuparía porque haya contradicciones y tensiones entre distintos poderes de la sociedad. Es lo normal, es lo democrático. Ahora, Abraham, déjame no diferir, pero sí poner un acento con respecto a lo que estás diciendo para plantearles la siguiente pregunta a Genaro y a ti. Esta crisis agarra a la sociedad económica en una situación a su vez de bipolaridad, de polarización, porque ha sido muy difícil en México que pequeños y medianos empresarios puedan tener buena interlocución con el poder, porque los grandes empresarios son los que monopolizan el micrófono. A ver, ¿quiénes se sentaron con el presidente el 2 de abril? Pues los grandes empresarios. ¿Quiénes se sentaron ayer? Los grandes empresarios. ¿Quiénes se sentaron ayer a la mañana? Otra vez los grandes empresarios. Y yo no estoy viendo conversación del gobierno con esos otros empresarios medianos y pequeños, que por cierto son los que nos dan empleo al 80% de los mexicanos. Y tengo la impresión, y lo dejo a partir de lo que dijo Emilio Cadena, que Salazar salió tan airoso, pues porque tiene que ir por su base, porque su base está muy enojada por la manera en cómo el Consejo Coordinador ha venido representándolos o ha logrado acuerdos con el gobierno. Entonces, si me permiten, ahora pongan la lente en la contradicción que hay dentro de la sociedad económica, que claramente también está fracturada. ¿Genaro? Sí, a ver, es que yo veo, en efecto, o sea, sí veo a una clase económica que está en estos momentos tratando de encontrar cómo lidiar, cómo negociar, cómo hablar con este gobierno. Y bien decías, Ricardo, que quienes han sido convocados a Palacio han sido los dueños del capital más importante, los mismos que fueron a esa cena hace algunos meses para hablar de un tema que ya quedó completamente en el olvido, de la rifa, no rifa, del avión, no avión, y la venta de boletitos, que evidentemente ya quedó en otro plano de discusión, afortunadamente. Y también desafortunadamente por el tema que estamos viviendo, y a este Consejo Coordinador Empresarial que está llamando y que está exigiéndole al presidente y al gobierno que haya un rescate gubernamental. Coincido con Abraham, me gusta que haya, digamos, estas diferencias que sean públicas, me gusta que haya esta completa transparencia en los desacuerdos incluso que pueda haber entre un sector del empresariado y entre el presidente, pero me gustaría ver mucho más a la persona que el presidente designó desde el inicio de este sexenio, que es a Alfonso Romo, como ese mediador, como esa persona que tomase ese liderazgo y que pudiese salir a decirle a la sociedad económica, a esa parte de la sociedad económica, este es el mensaje de tranquilidad. Al secretario también de Hacienda, Arturo Herrera, a la secretaria de Economía, a la misma secretaria del Trabajo, Luis Alcalde, todos estos personajes, Ricardo, que yo no he visto en esta crisis y que solamente he visto un solo pararrayos, que es el presidente López Obrador, ahora con un segundo pararrayos, que es el subsecretario López-Gatell, pero evidentemente él solamente está hablando del tema de la emergencia sanitaria. Yo me concentro y me gustaría empezar a escuchar y a ver más voces adentro del gobierno que nos diga qué va a seguir, porque el mensaje del presidente el domingo de cuando una vez que pase esto podamos abrazarnos nuevamente, por supuesto que es esperanzador y por supuesto que está muy bien, pero
de aquí a septiembre lo que vamos a ver es pérdidas de empleos, negocios que están quebrando, gente que está siendo despedida, gente que va a quedar en la quiebra también por una emergencia médica, Ricardo. Y eso no lo estoy viendo. Estoy viendo, sí, el reforzamiento de los programas sociales del presidente, y tal vez por eso dijo la muy desafortunada frase de que esta crisis caía como anillo al dedo, porque en efecto lo que va a acabar haciendo es inyectarle más dinero a sus programas sociales, y a lo mejor me aventuro a decir que a eso se refería, pero me parece que la desafortunada declaración no da tranquilidad a ese sector, a esa parte de la sociedad económica a la que te referías, que es ese Consejo Coordinador Empresarial, que es un grupo importante de empresarios que en efecto, como bien decías, le da empleo a miles de mexicanos y que en este momento no tienen ningún criterio para saber cómo vamos a navegar o cómo van a navegar ellos, más bien esta crisis que ya está a la vuelta de la esquina. Abraham Mendieta. Sí, hay un elemento que a mí me encantaría rescatar de lo que plantea Genaro, que tiene toda la razón. Yo no creo que sea una crisis de las vocerías, pero sí creo que hay un desborde de las vocerías en esta situación, al igual que lo hubo, aparte de muchos errores comunicacionales, con el tema de género hace solo un mes. Pero voy a retomar por acá. Sí hay un desborde de las vocerías, pero en todos los sectores de lo social, no solo en el gobierno. El sector empresarial, lo decía también Genaro, tiene necesidad inexorable de legitimarse ante sus bases sociales. En el gobierno solo hay dos grandes voces, la del presidente López Obrador y la voz técnica de López-Gatell. Sí es cierto que hay una situación que ha desbordado las vocerías, pero en ese sentido yo creo que aquí el elemento rescatable, más allá de la comunicación, es que la sorpresa del gran plan es que no hubiera ningún tipo de sorpresas, porque lo que se está intentando construir es un Estado social y de derecho, y por consiguiente el reforzamiento de los programas sociales, del abrazo, aunque sea social y en la distancia, que el Estado le tiene que dar a la ciudadanía, eso es fundamental. Yo sí creo que es destacable e incluso presumible en términos de política pública decir que llegas a 22 millones de personas que estaban en situación de necesidad. O sea, sí cubres desde el Estado, simbólica, pero también política y real económicamente, esos sectores de lo social que estaban completamente abandonados. ¿De qué manera cubre simbólica y social y políticamente los sectores que no estaban abandonados? Con las vocerías que están desgastadas, como son las vocerías empresariales. Y sí entiendo que existe ese vacío, pero también existe por parte del gobierno. Es cierto que ha habido una ausencia pública de Poncho Romo en ese sentido, pero yo rescato el corazón de un Estado, el corazón de un proyecto de país, es que por fin haya en México un Estado social y de derecho. Por eso sí creo que reforzar en este momento de necesidad, donde millones de familias lo van a pasar mal, los programas sociales es lo mejor que se puede hacer. Adelantar la pensión a adultos mayores, adelantar el apoyo a niños con discapacidad, a los grupos más vulnerables. Siempre que hay una emergencia social recae sobre la espalda de los más humildes, especialmente en este país, incluso con la violencia, en un país donde siempre que vuela una bala acaba también sobre la espalda de los más humildes. No creo que el Estado está para abrazar. Déjame irme a corte. De regreso, Genaro acaba de levantar la mano. Volvemos a otros 20 minutos para avanzar en esta conversación. No saben cuánto les agradezco que compartan sus argumentos aquí en La Octava. Soy Ricardo Rafael. Regresamos en un momento. No se vaya. Estamos de vuelta en La Octava y les agradezco muchísimo a Abraham Mendieta y Genaro Lozano que me acompañen en esta conversación donde el contraste y los distintos argumentos van encontrando no solo acomodo, sino inteligencia del grupo social al que pertenecemos. Este país formidable llamado México, que está entrando pues, en una reflexión más que profunda de todas sus coordenadas. Decía Abraham Mendieta, Genaro, hace un momento, y creo que es difícil no coincidir con él, que en una circunstancia como esta hay que considerar primero a las personas que viven en mayor precariedad, en mayor vulnerabilidad. La frase emblema de esta administración es primero los pobres. Y dicho esto, habría que advertir que la diferencia con el presidente no es esta. Déjenme utilizar una frase manida. El apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad es una condición necesaria, pero algunos dirían no suficiente, necesaria, pero no suficiente para salir de esta crisis. Y advierten que lo que se requiere pues, es salvar el mayor número de empleos, porque si no, mañana no solamente va a ser primero los pobres, van a ser muchísimos más los pobres.
En efecto, están en riesgo, dice la Organización Internacional del Trabajo, cerca de 7 millones de empleos en México, y desde ahí apuntalar a la planta productiva para que los empleos no desaparezcan se vuelve clave. Y el programa del presidente decidió no apuntalar esos empleos, es decir, las empresas que tienen de 100 a 10 trabajadores. Aquí es donde está la disputa, para ponerla en forma. Eso es lo que está pidiendo el Consejo Coordinador Empresarial. Estímulos, reducción de cargas fiscales, reducción de cargas sociales para garantizar la sobrevivencia de estas unidades. Parecía no ser mucho pedir, al presidente sí le pareció mucho. Abraham, te toca ahora en este turno reaccionar tú primero. Sí, por supuesto, que no es suficiente con apoyar a las 22 millones de personas que se quedaron fuera del Estado y que hoy reciben algún tipo de apoyo o ayuda social. No es suficiente, pero yo no creo que el presidente no esté pensando en el factor del empleo, entendiendo además que su plan lo estructuró en 3 pilares, en el que uno era, por supuesto, como siempre, la austeridad y la honestidad republicana, otro era el empleo y otro era la inversión pública para el desarrollo. De hecho, dio el presidente la cifra de que su plan pretendía alcanzar la generación de 2 millones de puestos de trabajo. Lo que parece obvio para todos es que viene una oleada difícil en términos económicos y quizá no basta con los cientos de miles de créditos que se ponen encima de la mesa para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Estamos en el inicio de esta fase en México. Hemos visto cómo han reaccionado en otras partes del mundo. Desgraciadamente, la Unión Europea no avanzó al plan de eurobonos, que pudiera haber sido una solución bastante interesante para los países del sur de Europa, que no son aquellos de los que disponen de la mayor riqueza en la Unión Europea. Y habrá que ver cuáles son las salidas posibles. Sí es cierto que el presidente se mantiene relativamente inflexible en su propuesta de no contraer más deuda, pero yo sí creo que había palabras reveladas, porque el presidente lo que dijo es: estamos haciendo hasta lo imposible para, a día de hoy, no contraer más deuda. Yo creo que eso abre la puerta a que en un escenario de mayor emergencia social las medidas se puedan ir profundizando. Reitero, la primera respuesta del presidente López Obrador, inexorablemente, siempre tiene que ir del lado de las familias trabajadoras, del lado de quienes sufren la precariedad y la pobreza, del lado de los sectores más vulnerables de lo social. Conforme vaya avanzando este problema social, económico y sanitario, yo creo que las respuestas podrán ir moviéndose. El presidente, pese a lo que dijo, yo creo, entre líneas, que queda muy claro que no cierra la puerta a otro tipo de medidas más drásticas que incluso podrían pasar por la contratación de cierto grado de deuda. Y subir los impuestos, que eso siempre está también ahí como medida. General Lozano. La reforma fiscal es fundamental. Sí, a ver, yo por supuesto, eso fue por lo que yo voté. Yo voté por un programa de gobierno que pusiera en el centro a los pobres primero, que sacara, que saldara esta deuda histórica que tenemos en México con esa disparidad, con esa desigualdad que lastima y que es violenta, Ricardo. Pero el problema es que ahorita con esta crisis estamos en un momento excepcional en el sentido de la emergencia que pone a este gobierno para tratar de hacer y para generar un cambio completamente radical en su programa de gobierno. ¿Por qué? Porque el coronavirus, la crisis del COVID-19, va a acabar generando más pobres, Ricardo. Entonces, al final del sexenio de López Obrador, se va a enfrentar con la enorme disyuntiva de que él llegó a la presidencia en el año 2018 prometiendo que iba a haber menos pobres al final de su sexenio, pero por esta crisis monumental, a lo mejor va a entregar unos saldos bastante negativos y va a generar más pobreza, no su gobierno y no su programa económico y no su política, sino una crisis de un virus que está generando esta contracción de la economía global, esta recesión, este desempleo masivo que vamos a empezar a ver. Y por supuesto que coincido, y por supuesto que soy empático, y por supuesto que me gustan las medidas anunciadas para poder ayudar a la gente más vulnerable. Pero esa gente más vulnerable, los adultos mayores, a los que se les están adelantando cuatro meses en apoyos, los jóvenes también del programa de Sembrando Vidas y demás, esos jóvenes, digamos que en términos económicos, no van a ser afectados por esta crisis.
Quienes van a ser afectados por esta crisis son los meseros, son los pequeños y medianos empresarios que tienen contratada gente, son las personas que estaban en el empleo formal, que es muy poquito en este país, pero también, por supuesto, la del empleo informal, que es el 60% de la población. Esos adultos mayores ya recibían ese apoyo. Qué bueno que se les está aumentando y qué bueno que se les está incluso adelantando el apoyo. Pero a mí lo que me preocupa, Ricardo, es el dato que dio el presidente para ese sector vulnerable, para ese sector que va a necesitar muchos más apoyos. No, yo no creo que tanto económicos, sino más bien de salud. Hay 6.245 camas de emergencia, lo dijo el presidente el domingo, para una población de 120, casi 130 millones de personas, en donde nos han dicho que hasta un 80% de la población se va a infectar, en donde seguramente las personas que necesiten la atención de emergencia y de terapia intensiva van a ser no nada más las personas que ya nos dijeron y que ya no sabemos muchísimos de memoria, las personas hipertensas, las personas con diabetes, las personas de adultos mayores y demás, sino evidentemente también el factor de la gente más necesitada y la gente más pobre. ¿Por qué? Porque tiene una calidad deficiente en su alimentación, porque tienen sobrepeso en muchos casos, porque tienen enfermedades como diabetes y demás. Y ahí es donde yo no estoy viendo hasta ahorita que haya una respuesta muy clara por parte del presidente de a cuántas camas y cuál es el compromiso que vamos a tener de aquí a los próximos 3 semanas. ¿Cuántas camas más? ¿Cuántos respiradores más? ¿En dónde van a estar? Me gusta que el presidente haya ido a dar esta gira antes de que empezara la pandemia, que haya revisado 80 hospitales y que haya ordenado, digamos, que se actualizara todo el equipo médico, pero también estoy viendo que no están reaccionando como deberían de reaccionar en este momento frente a eso. Eso por un lado. Y por el otro, en el plano económico, yo sí estoy muy preocupado, Ricardo, porque creo que esta va a ser una crisis sin precedentes, que requiere medidas sin precedentes, que requiere ahora sí traer al Estado de regreso una visión estatista en donde el Estado intervenga en la economía, en donde el Estado pues diga, a ver, señores, tenemos que inyectar más dinero acá, tenemos que activar la construcción, tenemos que activar todo lo que genera empleos, tenemos por supuesto que proteger a los más desfavorecidos, pero cuidar esos empleos, porque hoy en día la ley federal del trabajo dice que los empresarios pueden mandar a la gente a su casa con el salario mínimo nada más. A eso están obligados los empresarios. ¿Quién puede vivir con el salario mínimo después de haber tenido un salario mucho más alto? Y después, por supuesto, de que esta emergencia te mande a tu casa para mantener una familia de 4 personas, digamos, con un salario mínimo, de aquí a quién sabe cuándo, hasta que en una de esas puedas perder el empleo, ¿no? Es insostenible completamente. Levantó la mano, Abraham, adelante. No, totalmente de acuerdo con Genaro. Y bueno, y ratificar que efectivamente el sistema sanitario mexicano lo que sufrió fue un atropello, y un atropello por décadas, y las cifras de la OCDE son bastante claritas. México es el país de la OCDE que menos camas tiene por millón de habitantes disponibles, ¿no? Y eso incluso contando el sistema privado, pero el sistema público quedó por los suelos, se salva un poquito. La cifra de camas en la Ciudad de México no es tan enorme la diferencia que hay con otros países de la OCDE, pero solo en la Ciudad de México. El resto del país queda desamparado tras décadas de un modelo que lo que hizo fue privatizar las ganancias en pocas manos y socializar las pérdidas entre muchos, pero que incluso puso a nivel de mercantilización algo tan básico como el derecho a la sanidad, y eso en España también se está viendo, ¿no? Como la joya de la corona del sistema público español, que era su sistema sanitario, el tercer mejor sistema sanitario del mundo, colapsó ante esta pandemia tras cerca de 10 años de los recortes de la derecha conservadora y de aquellos que creen que todo tiene que ser una mercancía en esta vida. Pero quiero ir un poquitín más allá, porque en verdad lo que está en juego, un poquito más después de estos meses de situación de emergencia social, es para dónde salimos de la crisis. Aún no habíamos terminado de salir de la crisis de la hipoteca subprime del 2008-2009. Aún no había una claridad de para dónde iba el modelo económico después de las crisis después de las crisis económicas hipotecarias de 2008. Y ahorita estamos en esta, que parece que puede tener unas repercusiones en mucho más corto tiempo. Y hay dos modelos. Hay dos modelos. Seguir concentrando la riqueza en pocas manos, seguir mercantilizando todos los espacios de lo social, incluso la sanidad y los hospitales, o como decía Genaro, hacer presente al Estado de una vez y entender que lo público es de todos y que está ahí para generar solidaridad, para generar identidad comunitaria. Yo sí creo que una crisis de este tipo puede ir de muerte un modelo
económico. Un modelo económico que estaba pensado para que una pequeña minoría viviera a costa de privatizar los servicios públicos y la vida de millones de personas. Sí hay que pensar para dónde va la salida de esto, pero teniendo en cuenta que aún ni siquiera teníamos una respuesta de para dónde iba la salida de la crisis de la hipoteca subprime de 2008-2009, ¿no? O sea, ahí va a estar la disyuntiva ideológico-política de estos años. Ahora, no quiero aquí perderme en una discusión teórica, pero sus intervenciones me obligan a colocar la siguiente pregunta en los términos, un poco que decía Genaro, decía hay que traer al Estado de vuelta. Que está pensando en el Estado benefactor, en el Estado social y de derecho, como decía Abraham hace un momento, pero tengo la impresión de que no están ustedes hablando solo de un Estado nacional. Tengo la impresión de que el COVID-19 nos dice a qué grado los problemas globales requieren de soluciones globales. Creo que lo que acaba de suceder nos dice que si las naciones se hubieran reunido, si el G20 se hubiera reunido antes con músculo para enfrentar la pandemia, quizá no habríamos llegado a lo que llegamos. Y en esta idea de hacia dónde va el mundo que Abraham plantea, yo quisiera que me dijeran qué están viendo de esos liderazgos en el globo que podrían referir a un nuevo acuerdo institucional, pero no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y ambos tienen la experiencia internacional en su currícula, así que quiero abusar de ella para hacerles esta pregunta. Yo no soy tan optimista como tú, Ricardo, porque lamentablemente lo que estoy viendo es una ausencia de liderazgos enorme, un vacío gigantesco creado por el hoyo negro que se llama Donald Trump. No estamos viendo al presidente de la nación, de la que sigue siendo la nación más poderosa del mundo, asumiendo, digamos, ese liderazgo. Lo estamos viendo, sí, dando su mano a torcer frente a sus propios conceptos ideológicos, diciendo ahora que sí, el Estado en Estados Unidos tiene que repartir vouchers de $1,400 a cada familia para poder enfrentar esta pandemia. Inaudito eso en Donald Trump, que el Estado que él gobierna está entregando este tipo de apoyos, creando y pidiéndole al Congreso un plan de trillones de dólares para poder atender esta pandemia. Pero lo estoy viendo pensando, Ricardo, Abraham, a Trump, por lo menos, en términos demasiado localistas. America first, como prometió él en su gobierno. América, Estados Unidos primero. No lo estoy viendo que tenga ese liderazgo global. Y veo otros liderazgos globales un poco desgastados. Veo a Angela Merkel en Alemania, quien había asumido, digamos, ese contrapeso a la figura y al vacío que dejó Donald Trump a nivel global. Pues la veo ya también muy desgastada porque la crisis del coronavirus también en Alemania está bastante dura y porque ella también, digamos, tuvo que ser esa balanza en la Unión Europea frente a los países también que decían cómo apoyamos a Italia, a España, a los países más desfavorecidos y más afectados por esta crisis frente a Macron, frente a Boris Johnson, que acabó, digamos, esperemos que salga bien, pero acabó en terapia intensiva por su necedad de no haber tomado en serio esta crisis del COVID-19. Entonces veo liderazgos tradicionales vacíos, desgastados. Pero no estás mencionando a Xi Jinping. ¿Por qué China no está en tu análisis? Justamente. Okay. Rusia y China, como estos dos nuevos liderazgos que están ahí constantemente esperando a ver cómo se acomodan las fuerzas internacionales. Sí veo a una China que en este momento está diciendo, yo ya pasé por semanas esto, nosotros ya estamos reabriendo Wuhan, como están transmitiendo por lo menos las redes sociales, nosotros ya tenemos esa experiencia de lo que se tiene que hacer. Pero a mí me preocupa mucho eso, Ricardo, porque China no es una democracia. Y la tentación autoritaria de ordenar esos encierros masivos con toques de Estado, con subrepresentación de casos, porque la verdad yo no me creo que China tenga nada más esos 90,000 casos reportados y tan pocos decesos en una nación de 1.300 millones de habitantes, donde hay un control férreo de la información, no me lo creo. Y por el otro tenemos a Rusia, que también de repente nos está mandando el mensaje, y sobre todo a Europa, de que un gobierno autoritario puede funcionar mejor ante una crisis como esta, haciendo un hospital también, al igual que los chinos, en una semana y media, un hospital gigantesco con camas y demás, ¿no? Digamos que lo que está en juego también aquí es no solamente el modelo capitalista y el modelo neoliberal que ha sostenido, digamos, esta desigualdad en el mundo en los últimos años, sino también esta pugna que hay entre democracia y autoritarismo, que también está ahorita siendo sopesada por muchos habitantes del mundo.
que lo vemos siempre en las encuestas estas de Latinobarómetro, en donde la gente de repente siempre prefiere a un gobierno autoritario que a un gobierno democrático. Yo me temo que el resultado final de esto sea que la balanza se incline a quienes crean que responden mejor, y creo que hasta ahorita va ganando China y va ganando Rusia. Abraham Mendieta, a ver, lo que dice Grau incluso podría implicar una amenaza a la democracia como hoy la conocemos. Es que, o sea, mayoritariamente de acuerdo con Genaro, pero permítame volver a lo regional. Además, en un momento donde el G20 tiene dos opciones progresistas dentro de la región latinoamericana, como son Argentina y México. Es que hay soluciones que no solucionan y ayudas que no ayudan. Quiero poner un ejemplo. Claro, lo peor que le puede pasar a Haití en este momento es otro crédito de instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Pero deja tú Haití, que es un caso extremo de cómo la deuda destroza un país. Argentina. Lo peor que le puede pasar a Argentina es otro préstamo del Fondo Monetario Internacional para afrontar la emergencia social que tiene. Es que el modelo económico con el que llegamos hasta aquí provee unas respuestas que ya no sirven. Es que verdaderamente las carretadas de deuda con las que dije salvaron a Argentina, en este momento podrían profundizar aún más la crisis de determinados países y dejarlos en ruina. Creo que el agotamiento es ideológico, es teórico, de un modelo económico que ya no da más de sí. Verdaderamente no da más de sí la idea de que los países se salvan cumpliendo restricciones fiscales frente a una deuda que ya tenían, si es que ese es el problema que tenemos en Europa. El problema de la Unión Europea es que se empeñaron autoritariamente algunos líderes en meter una cláusula constitucional para priorizar el pago de la deuda antes que los servicios públicos, como la sanidad. El problema que tenemos en Europa es que hay países arrogantes y poderosos, como fueron en su momento Alemania, como está haciendo Holanda, que obligan a priorizar el pago de la deuda antes que los estados, como España o Italia, puedan destinar su presupuesto a sanidad, a educación, a programas sociales, al cuidado de las poblaciones. Es que si hay toda la reagrupación de los estados-nación, por eso retomo la idea que tú decías, Ricardo, de si salimos con Estado-nación o no. No, es que todo el reagrupamiento de los Estados-nación del siglo XXI se basa en la idea de compartir el modelo económico de la deuda, como era la Unión Europea. Fondos de desarrollo a cambio de la contratación de deuda, a cambio de cambiar tu constitución para limitar el gasto público. Sí hay un agotamiento del modelo económico que nos sacaba de problemas, porque siempre nos sacaba de problemas apretando por abajo y agrandando por arriba. Creo que esa sociedad se agota, se acaba. No tengo claro qué viene. Creo que la ONU dejó mucho que desear en este conflicto. Creo que no se metió a defender a los países que necesitaban igual esos equipos médicos y que no tenían el presupuesto o la capacidad de negociación. Creo que ahí México hasta que la libró, porque tiene a un Super Marcelo Ebrard peleando contratos de equipo médico internacional, trayendo 5.000 ventiladores, medio que por el momento la libró, pero hay otros países que no van a salir tan bien parados, que no pertenecen al G20 como sí lo hacen México y Argentina, y que dan muestras del agotamiento de un modelo que es casi global. Veremos a ver para dónde vamos. Y ya para cerrar la idea, va a ser posneoliberal, para bien o para mal. Posneoliberal inexorablemente. Esto se cayó, esto se agotó. Ya no, la deuda no va a sacarnos del problema esta vez. Sí, sabemos muy bien que lo que era no será, pero todavía es muy temprano para saber lo que viene. Genaro, ¿nos tengas un último comentario de 20 segundos, 30, se me va el tiempo y con eso concluimos? Sí. Espero que el capitalismo no regrese con una venganza, como se dice en inglés. Espero que lo que salga a flor después de esta crisis sea un modelo económico mucho más justo, mucho más sostenible, con el planeta también, y por supuesto espero que al gobierno de México le vaya bien, por el bien de todos, no nada más primero los pobres en esta ocasión, sino por el bien de todos, primero el país. Bueno, pues yo solamente me permito compartir con ustedes, además de un abrazo con los codos, una idea. El pesimismo en estas fechas es una tremenda frivolidad. Así es que abracémonos por lo que viene y lleguemos a la otra orilla con un mundo y un país mejor que el que teníamos, que hay una gran oportunidad. Mientras tanto, la cosa se va a poner difícil, de eso no hay duda. No saben cuánto les agradezco a ambos que hayan estado hoy aquí en La Octava y ojalá y pueda repetir esta conversación con los dos, que se les da muy bien razonar juntos. Un abrazo fuerte de nuevo.
Abrazo. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Cuídense. Genaro también. Muy bien, pues nos Abrazote. vamos a corte.